continúan fortaleciéndose. Empresas como Monsanto, Pepsi e incluso como Alcoa, que es una de las grandes empresas relacionadas con el sector commodity, reportaron ganancias o al menos pérdidas, pero menores a las esperadas por el mercado, lo cual fue tomado de manera muy positiva por todos los inversionistas, generando compras de oportunidad a lo largo de la semana, principalmente en los primeros días, cuando veníamos de desvalorizaciones importantes que generaron buenos niveles de entrada atractivos para todos los inversionistas que continúan alimentando su apetito por riesgo. Desde el punto de vista económico, datos como el ISM no manufacturero, es decir, del sector servicio, también fueron publicados con unos datos bastante positivos, superiores a los esperados por el mercado, y esto pues también estuvo impulsando el comportamiento de las acciones. A media semana recibimos también lo que fue el dato de peticiones de desempleo de Estados Unidos, las cuales registraron, digamos, un nivel menor al que estaba esperando el mercado, implicando que el desempleo podría continuar siendo un problema en Estados Unidos para lo que resta por este año, pero que al menos las peticiones iniciales están cediendo levemente a la baja, lo que también sustentó pues que todas las bolsas accionarias estuvieran en terreno positivo. Este sentimiento se transmitió tanto para Europa como para Asia, donde también vimos valorizaciones importantes durante esta semana y que estuvieron protagonizadas en alguna medida también por los commodities, que repuntaron en un contexto en el que el dólar americano continúa debilitándose a nivel internacional, impulsando las valorizaciones de las materias primas, principalmente los metales preciosos, como vamos a ver más adelante. En el mercado local lo que vimos también fueron valorizaciones. Se completan ya casi 6 semanas consecutivas en los que el IGBC y el Colcap se encuentran en terreno positivo. Esto nos demuestra que el mercado puede continuar, digamos, al alza con alguna fuerza. Sin embargo, pues las valorizaciones de esta semana ya fueron mucho más modestas que lo que veíamos en semanas anteriores, mostrando pues que también los niveles de sobrecompra probablemente estén requiriendo de un descanso a nivel local. Acciones como por ejemplo la de Ecopetrol, en contra de la tendencia internacional de las acciones y en contra de la tendencia incluso local de los índices de referencia, como digo, el IGBC o el Colcap, registraron desvalorizaciones leves a lo largo de la semana, en la medida en que ya los niveles de sobrecompra han saturado en cierta medida muchas de las acciones del mercado, las cuales están por encima incluso de los máximos históricos reportados en rallies importantes que había tenido el mercado local, como los registrados por ejemplo en el año 2005 o 2006, cuando los precios, digamos, estaban moviéndose en un ritmo bastante fuerte. Entonces, de manera que la semana se cierra con valorizaciones también para las acciones locales, pero mucho más moderadas con respecto a aquellas que se registraron en los índices accionarios globales y mucho más moderadas también comparadas con las que se venían registrando en semanas anteriores, cuando el rally estaba en pleno auge. En el caso de la renta fija internacional, a pesar de que fue una semana pues digamos bastante positiva para los mercados accionarios, lo que hubiera generado un sell-off importante para la renta fija, lo que tuvimos un comportamiento mixto. En el caso de Estados Unidos sí vimos algo de sell-off en los tesoros, pero estos vinieron dados no tanto por la migración hacia activos de riesgo, sino más bien por el statement de Bernanke, que digamos el día jueves estuvo generando mucho ruido en el mercado alrededor de lo que pueda pasar con la inflación por un lado y de otro con la política monetaria de Estados Unidos para los próximos meses, aunque digamos que autoridad de la Fed dijo que posiblemente las medidas monetarias se continúen siendo laxas para los próximos meses. De todas formas también anunció que en la medida en que la inflación empiece a ser un riesgo, las tasas de interés de Estados Unidos serán revertidas, y esto pues generó pues digamos esa gran oportunidad de toma de utilidad para los tesoros, los cuales tanto aquellos de 2 años como aquellos de 10 años se vieron desvalorizados, particularmente en la jornada del viernes, que fue la que realmente marcó la semana. En el caso local, en cambio, tuvimos a los test tasa fija con un rally importante semanal, llevados, continuando digamos con la tendencia que se había construido desde la semana pasada, llevados por la decisión sorpresiva del Banco de la República de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos, llevados también por unas expectativas de inflación que continúan cedidas a la baja, al menos para lo que resta de este año, y por unas condiciones de liquidez bastante estables en un mes en donde la actividad del sector de deuda corporativa ha sido mucho menor, dando espacio para que la valorización de los TES continúe. Esto se dio particularmente para el caso de los tasa fija, tanto en la parte corta, media como larga de la curva, y no de forma contundente en el caso de los VRs, en los que por el contrario vimos algunas desvalorizaciones, las cuales estuvieron llevadas por un dato de inflación de septiembre que resultó negativo. El dato mensual de inflación fue en menos 0.11%, y esto pues generó claramente una corrección en los bonos indexados, que esperaríamos que fuera temporal y una oportunidad de compra para este tipo de activos indexados, que para el 2010 sí van a empezar a ser mucho más atractivos en la medida en que se espera un pick-up de la inflación para los primeros meses del 2010, y esto en línea con un repunte de lo que pueda pasar con los precios de los alimentos, por ejemplo, por fenómenos derivados como climáticos, como es el fenómeno del Niño.
para finales de este año. En el caso de los bienes básicos, lo que tuvimos fue un repunte contundente, los commodities fueron protagonistas también durante la semana, muy a la par con lo que pasó con las acciones internacionales. Tanto los commodities energéticos como los commodities de metales preciosos, sobre todo, vivieron una semana bastante buena. El oro alcanzó sus máximos históricos y la plata y el platino avanzaron en muy buena medida, incluso generando gaps alcistas en el mercado importantes. Esto dado que estos activos están funcionando como refugio ante las desvalorizaciones continuas que ha tenido el dólar americano. Esta semana tampoco esas desvalorizaciones fueron ajenas, continuó dándose un debilitamiento del dólar a nivel internacional, que fue levemente corregido contra monedas como el euro, la libra para finales de la semana, pero que en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica fue contundente. El índice LASI tuvo uno de sus avances más importantes de los últimos 2 meses, en la medida en que las monedas latinoamericanas continuaron recuperando niveles, teniendo unas perspectivas de recuperación relativamente fuertes, sobre todo como lo fue el real brasilero y el peso colombiano, que lo vemos cerrando la jornada de hoy por el orden de 1.847 pesos.